Una vez más, huehuetecos y huehuetecas, tanto grandes como pequeños, disfrutaron de la Vuelta Ciclística a Guatemala en la séptima etapa a Huehuetenango en su edición 52. En esta etapa, el primer lugar lo obtuvo el colombiano Ramiro Rincón, quien lideraba la Vuelta Ciclística 2012. El primer lugar para el premio de montaña fue para Javier Gómez Pineda. Entre los participantes de esta vuelta se contó con la participación del huehueteco Ronnie Castillo, que era uno de los 6 miembros del equipo Esquipulas, quien representó dignamente a su Guatemala, pero especialmente a su tierra natal, Huehuetenango. No faltó la presencia y admiración a las edecanes y modelos de las marcas patrocinadoras, el apoyo con pancartas y, lo curioso, venta de recuerdos en forma de bicicletas. Con aplausos del público y reconocimientos, se premiaron las diferentes categorías y títulos a Oscar Rivera de Colombia, Ramiro Rincón de Colombia, José Gongalves de Portugal, Alder Torres como el mejor guatemalteco, Roman Villalobos de Costa Rica y Javier Gómez también de Colombia. Así fue la séptima etapa de la 52 Vuelta Ciclística a Guatemala.